productores, técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros, poder compartir conocimientos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jesner Ruiz. Él nos estará presentando la conferencia sobre prácticas exitosas para la restauración de suelo. Esperamos, ¿verdad?, que este tema sea de mucha importancia para cada uno de ustedes, que podamos al final interactuar. Si hay algunas dudas o las experiencias que tengan ustedes de científicas o hay alguna temática que les interese, ¿verdad? Entonces también podrían dejar las sugerencias con los técnicos. Agradecemos también a los compañeros que nos acompañan desde nuestras redes sociales como Facebook. Muchas gracias por estar siempre conectados, ¿verdad? Y enriqueciendo sus conocimientos. Buenas tardes, Jesner. Bienvenido. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos los productores, técnicos, personal de todo el INTA también. Mi nombre es Jesner Ruiz. Trabajo para el INTA, ¿verdad?, en el territorio de RAM. Esta vez vamos a dar inicio, ¿verdad?, con una videoconferencia sobre prácticas exitosas para la restauración de los suelos. Para ello, ¿verdad?, nosotros tenemos de saber de que conservar el suelo y el agua es igual a tener un futuro en común, ¿verdad? Con este pensamiento nosotros vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos resolver la situación crítica que tenemos de la degradación de los suelos. Para esto, ¿verdad?, INTA y Catholic Relief Service, que a través de sus socios y aliados, pues ha venido trabajando en diferentes investigaciones sobre la restauración de los suelos con cultivos de granos básicos, y también ha promovido el mayor número en productores, las prácticas, tecnologías y un sinnúmero de metodologías que ayuden a la restauración de los mismos, ¿verdad? Para iniciar este proceso de restauración es necesario que conozcamos cuál es la problemática que nuestros suelos tienen. Esta problemática se puede determinar de una manera muy sencilla, muy rápida, muy fácil, que es a través de la evaluación visual de suelo, que esta evalúa 8 indicadores que determinan la calidad de los suelos. Tenemos la problemática del deterioro de los suelos. Aquí podemos observar dos imágenes, ¿verdad?, en contraste, lo que refiere al territorio del trópico húmedo y el territorio del trópico seco. Esta degradación de suelo afecta principalmente lo que es la calidad de vida del ser humano. ¿Cómo afecta esto la calidad de vida del ser humano? Principalmente porque nosotros sabemos de que los suelos es el principal proveedor de nuestros alimentos. Es uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos. ¿Y cuáles son los efectos que conlleva? La poca biodiversidad ambiental, un suelo con poca fertilidad y muy erosionado, atraso en lo que es la economía nacional, escasez de alimentos principalmente, y la reducción de sus afluentes. Para ello, ¿verdad?, nosotros debemos de saber qué es una evaluación visual de suelo, o como nosotros le llamamos EVS. Esta es una metodología muy sencilla, como les decía, ¿verdad?, que nos ayuda a evaluar la calidad de los suelos y que nos permite monitorear el grado de avance que éste lleva cuando nosotros vamos a restaurar nuestro suelo. ¿Para qué se realiza? Principalmente para medidas correctivas, para implementar planes de fertilización, para monitorear, como les decía anteriormente, el avance de restauración del mismo, y un sinnúmero de otras medidas que se pueden realizar en nuestro suelo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para realizar una evaluación visual? Estos son los materiales simples, sencillos que nosotros podemos tener en nuestra finca: una pala cuadrada, un recipiente plástico, una cinta métrica, una bolsa plástica, un cuchillo, un machete y la guía de campo. En esa guía de campo nosotros vamos a encontrar esta siguiente tabla. Esta tabla nos muestra, ¿verdad?, el uso del suelo, si lo ocupamos para agricultura, si lo ocupamos para ganadería, si lo ocupamos para el recurso de producción de forraje o para el recurso de producción de pastos de corte. Rellenamos, ¿verdad?, la parte de la comunidad donde se realizó, el municipio, la finca, el lote para qué es ocupado, ¿verdad?, y la fecha de realización. Posteriormente, ¿verdad?, tenemos tipo de suelo. Nosotros vamos a marcar con una X tipo de suelo, textura, si es arenoso, si es arcilloso o si es franco. Si tenemos una humedad seca, ligeramente húmeda o húmeda.
En el caso de la estación, si la estamos realizando en una parcela que se ocupa meramente en invierno, en verano o en canícula. Después vamos a la parte de los indicadores visuales. Hay una tabla, ¿verdad? Ahí mismo con un factor, esos números son una constante, una variable constante, donde nosotros vamos a darle un valor predeterminado en la calificación. ¿Cómo nosotros vamos a realizar esta evaluación? De la siguiente manera. Iniciamos primeramente con el recurso del suelo, ¿verdad? Donde vamos a hacer una especie de queso de tierra, de adentro hacia afuera, cobando, ¿verdad? El suelo. Este queso de tierra, por decirlo, llamarlo así, ¿verdad? Debe tener una dimensión de 20 centímetros cúbicos, es decir, 20 de ancho, 20 de largo y 20 de profundo. Posteriormente, ¿verdad? Nosotros vamos a sacar ese terrón cuadrado de tal manera de que con la pala nosotros no lo logremos deteriorar, sino que quede a la altura de la cintura y de esa altura dejarlo caer al suelo, ¿verdad? Como observan en los pasos 4, 5 y 6. En el paso número 7 y 8, ¿verdad? Vemos a los productores que están realizando la selección de los terrones. ¿Qué conlleva en esto? Realizar que los terrones grandes queden en la parte de arriba, los terrones medianos en medio y la tierra fina quede en la parte de abajo, para nosotros llegar a la estructura y consistencia determinado que les decía que había que ponerse en la tabla. Cuando tenemos un suelo con condición pobre, vemos que hay partículas de tierra exageradamente grandes. Al momento de caer al suelo, el terrón, ¿verdad?, que previamente sacamos de la tierra, vemos de que se hizo de esta manera. Entonces predominan los terrones grandes, hay partículas grandes y hay pocas partículas finas. Esto conlleva un suelo de condición pobre y nosotros podemos darle un valor de 0. Si tenemos un suelo de condición moderada, hay más presencia de partículas finas, partículas medianas, entonces podemos darle al suelo una condición de valor número 1. Pero si tenemos un suelo de buena condición, vamos a ver más finas que partículas gruesas. Entonces, estamos hablando de un suelo con bastante presencia de fertilidad, un suelo que presenta una estructura migajosa, bastante grumosa, hay predominio de agregado fino y sin presencia significativa de los terrones grandes que se les mencioné al principio. Le damos el valor, ¿verdad?, en la tabla y luego pasamos al siguiente indicador, que es la porosidad del suelo. Igual como el anterior, van los valores de buena condición número 2, condición moderada 1 y condición pobre en 0. En la porosidad del suelo ustedes perfectamente pueden diagnosticarlo de una manera rápida y sencilla. Agarran uno de los terrones del suelo, ¿verdad?, del que sacaron, y hacen esta prueba. Es decir, trituran con su mano el terrón. Si este terrón accede al momento de triturarse y se desborona fácilmente, entonces tenemos una condición buena. Si este terrón, ¿verdad?, al momento de que nosotros lo vamos a triturar con la mano, quedan todavía partículas de tierra sólidas, estamos hablando de una condición de suelo moderada. Pero en cambio, si al momento de que nosotros lo trituramos con la mano, el terrón no accede a que se triture, estamos hablando de un suelo compactado y es un suelo de condición pobre. Y posteriormente le damos, ¿verdad?, el valor de acuerdo al indicador que nos apareció. Tenemos el color del suelo. Sabemos perfectamente, ¿verdad?, de que en el territorio nacional hay diferentes colores de suelo. Principalmente en el caso de la costa caribe, que tenemos suelos que son bastante ácidos y son suelos que presentan colores naranjas, rojos, rojizos, ¿verdad? En cambio, los colores del territorio del Pacífico, del territorio seco, son entre grises y negros. Por ende, ¿verdad?, algo que les digo a los productores cuando le doy este tipo de charla es de que cómo nosotros podemos identificar un color de suelo o un suelo bueno, simplemente por su color. Entre más oscuro sea el suelo, este va a tener mayor condición, ¿verdad?, de biodiversidad o de microorganismo o de material orgánico.
Para ello, ¿verdad? Si el suelo es bastante claro, entonces ahí mismo ustedes pueden observar la condición o el número que se le puede dar a el valor que se le puede dar a este suelo. Luego tenemos el siguiente indicador, que es el moteado del suelo y su abundancia. Igual como en el anterior, entre más pigmentado presente el terrón, es un suelo de condición pobre. Estas pigmentaciones pueden ser por residuos químicos, puede ser también por algún mineral que esté presente en mayor cantidad. Y, ¿verdad? En condición moderada y condición buena, debe presentar poca o nula ausencia general de las manchas o el moteado de estas pigmentaciones. Aquí tenemos el siguiente indicador, que es el conteo de las lombrices. Siempre nosotros le decimos a los productores, ¿verdad?, de que las lombrices se mantienen en suelo húmedo. Si nosotros estamos evaluando en temporada seca, no vamos a tener presencia de lombrices en la superficie que socavamos de 20 centímetros cúbicos. Estas se van a encontrar obviamente refugiadas a una profundidad mayor de 50 o mayor de 60 centímetros en el suelo. Por ende, siempre en estos aspectos, cuando nosotros evaluamos este conteo de lombrices, por lo general siempre nos sale el suelo sin lombrices o salen menos de 4 lombrices. Pero si ustedes lo están evaluando en un suelo bastante enriquecido en humedad, vamos a encontrar lombrices en la superficie. Y si encontramos más de 8 lombrices, es una excelente condición de suelo. Si encontramos de 4 a 8 lombrices, solamente, ¿verdad?, en la muestra que nosotros sacamos, entonces vamos a tener un suelo de condición moderada. Y en el caso, ¿verdad?, de los suelos que no presenten lombrices, es un suelo en condición pobre. Pero, ojo, recordemos que las lombrices se encuentran en la parte húmeda del suelo, por ende las vamos a encontrar a mayor profundidad. Luego seguimos con el siguiente indicador, que es la compactación del suelo o el pie del arado. Esto de condición pobre se van a ver principalmente en aquellos suelos donde pasa demasiada maquinaria o donde pasa mucho tiempo el ganado. Aquí hay una compactación muy desarrollada en esta parte inferior del suelo, ¿verdad? Debajo de los 20 centímetros donde socavamos, no hay macroporo. Quiere decir esto que no hay canales, ¿verdad?, donde las lombrices hayan estado. Se presenta un suelo sólido totalmente. No hay presencia prácticamente de las lombrices y hay presencia de raíces nuevas y viejas en este aspecto. Por ende, ¿verdad?, nosotros en ese tipo de suelo tratamos de mejorarlo poco a poco. Cuando lo vamos pasando a condición moderada, un suelo empieza a notarse una leve compactación, y en los suelos que son de condición excelente o condición buena, no hay compactación, hay presencia de lombrices, hay presencia de macroporo, es visible claramente, ¿verdad?, un suelo suelto, por así decirlo. Pasamos, ¿verdad?, al indicador de cobertura de suelo, siempre, ¿verdad?, los mismos valores. Es muy notable, ¿verdad?, en el territorio del Pacífico, que vamos a ver extensiones de terrenos con suelo desnudo, suelo totalmente descubierto, sin rastrojo. Hay productores de que ya se están empeñando, ¿verdad?, a tener suelos con cobertura. Esto es muy excelente. Cuando nosotros estamos realizando la evaluación de los suelos y vemos con condición moderada, presenta el 50% del suelo, al menos debe estar cubierto con vegetal. Y cuando es un suelo de condición buena, toda su superficie debe estar descubierta. En el caso de la profundidad del suelo, aquí nosotros podemos notar en la imagen de abajo, ¿verdad?, que una condición pobre presenta la profundidad del suelo menor a 30 centímetros. Estamos hablando de la capa arable, la capa fértil, ¿verdad?, que tenemos en el suelo donde nosotros realizamos la siembra. Si llega a 30 centímetros es un suelo de condición muy pobre. ¿Por qué? Porque la otra parte ya es sólida. Si hablamos de un suelo de condición moderada, estamos hablando de 30 a 60 centímetros de profundidad. Y cuando es un excelente suelo, estamos hablando que en una calicata que hagamos de 1 metro a más, estamos viendo un suelo bastante fértil, un suelo bastante profundo, un suelo excelente para los cultivos. Entonces, una vez que nosotros ya realizamos todos estos indicadores, ¿verdad?, le damos el valor en cada una de
de las columnas, de las celdas pertenecientes, ¿verdad? En esta tabla. Y posteriormente nosotros sacamos el cálculo. Supongamos de que estuvieron entre 1 y 2, 0 y 2, perdón. Y estamos hablando de que son suelos de condición pobre. Cuando tenemos la suma de los indicadores al final, vamos a ver que el resultado nos dio, un ejemplo, 15 puntos. Si decimos que son 15 puntos, leemos la interpretación de la calidad del suelo en la parte de abajo de la tabla. Si es un suelo pobre, es menor de 10 puntos el resultado. Si es un suelo moderado, es de 10 a 25 puntos. Si es un suelo excelente, un suelo bueno, estamos hablando de más de 25 puntos el resultado, ¿verdad? Entonces, hablemos en este caso que tenemos un suelo bastante pobre, un suelo menor de 10 puntos que nos dio en los resultados de la evaluación que realizamos. Para ello, entonces, nosotros tenemos que saber cómo llevar ese suelo a una agricultura de conservación. ¿Cómo podemos mejorar el suelo? Esa es nuestra pregunta cuando nos apareció el resultado menor de 10. Primeramente, la agricultura de conservación, ¿verdad?, es un sistema efectivo para mejorar la profundidad de los suelos, ¿verdad?, en el caso de suelos que son compactados, para mejorar también la productividad, la sostenibilidad de las unidades de producción de la familia. Que esto va más allá de lo que es realizar obras físicas de conservación. Para ello, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Cobertura permanente del suelo. Realizar rotación de cultivos, realizar agroforestería combinada con la pecuaria. Y realizar una mínima alteración mecánica del suelo. Es decir, en el caso de meter mucho la maquinaria en nuestros suelos, eso va a permitir que el suelo se compacte. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Para ello, ¿verdad?, les muestro unas pequeñas imágenes de productores del territorio de Muelle de los Bueyes y del lado del Rama que han realizado cobertura de suelo. ¿Cuáles son las ventajas de mantener esta cobertura? Principalmente el aporte de la materia orgánica, algo muy esencial que aporta, ¿verdad?, la cobertura de residuos de otro cultivo. Controla la maleza. Ahí vemos a productores, ¿verdad?, que están utilizando el residuo de arroz para hacer cobertura en suelos donde tienen sembrado cucurbita. Y eso permite, ¿verdad?, un excelente control de maleza. Al mismo tiempo, también ellos, cuando terminaban la faena de cortar todo el arroz, dejaban el residuo en todo el terreno. Para el próximo ciclo de siembra, ellos iban a utilizar o no iban a utilizar en cantidad lo que es los agroquímicos. Además, ¿verdad?, tenemos la retención de humedad, disminución de las variaciones de temperatura en el suelo, es decir, vamos a mejorar el microclima del suelo, la microtemperatura del suelo, el aumento de la capacidad de reacción contra la sequía y la erosión, y vamos a reducir la pérdida de agua. Además de esto, ¿verdad?, podemos nosotros realizar la rotación de cultivo. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? De que vamos a proporcionar una labor biológica en distintas profundidades. Cada cultivo tiene una profundidad sus raíces, entonces vamos a aprovechar al máximo el suelo. Mejoramos la materia orgánica, se mejora la fertilidad a través de la fijación de nitrógeno en el caso de que estemos combinando el cultivo de frijol con el maíz. Se mejora el aprovechamiento de los nutrientes, ¿verdad? Mejora el control de las plagas y las enfermedades. Asimismo, también la biodiversidad que vamos a tener en el terreno. ¿Cuáles son estos tipos de cultivos de cobertura? Tenemos las leguminosas. El frijol de chancho es el mejor conocido como la canavalia, que nosotros podemos sembrar, ¿verdad?, 20 semillas en una distancia de 40 centímetros entre surcos y vamos a sembrar 20 semillas en 1 metro lineal. Igual el caupí o el gandul son excelentes fijadores de nitrógeno, excelentes productores de forraje. Vamos a tener alimento tanto para el ganado como para dejarlo en cobertura al suelo, ¿verdad? En el caso de las gramíneas tenemos el sorgo millón y el sorgo forrajero. Ya hay muchos productores también allá para el lado del Rama que han estado realizando experimentos en su finca donde tienen la cobertura de sus suelos con sorgo. Existen otras prácticas, ¿verdad?, eficaces para la restauración de los suelos.
Esto principalmente que al incluirlo va a mejorar muy rápido lo que es la característica física y química del mismo. ¿Cómo nosotros vamos a mejorar esto? Bueno, simplemente con integración del lombrihumus en parcelas pequeñas. Si tenemos parcelas donde nosotros producimos hortalizas, perfectamente podemos hacer la inclusión del lombrihumus. En las laderas, realizar lo que es curvas a nivel y siembra 3 puntos, que es el bien conocido pate gallina o el trebolillo. Esto, ¿verdad?, en las laderas con el objetivo de que cuando caigan lluvias no se erosione el suelo por el deslave o por el agua. En las presencias de cárcava se pueden realizar diques de contención con el objetivo de mejorar la condición del suelo, reteniendo el suelo que la lluvia arrastra. Y así vamos a ir recuperando poco a poco esas cárcavas o esas zanjas que le llamamos en las fincas que atraviesan la mayor parte del territorio de la finca. También podemos realizar barreras vivas. Perfectamente podemos en las curvas a nivel realizar combinación. Por ejemplo, tenemos en la parte de la curva sembrado piña, un ejemplo, y entre pendiente y pendiente vamos a poder sembrar frijol, podemos sembrar cualquier otro cultivo con el objetivo de verdad de evitar de que ese suelo se erosione. También podemos realizar sistemas agroforestales. En estos sistemas agroforestales podemos incluir el agrosilvicultural y el silvopastoril. Ahí, si ustedes observan, ¿verdad?, en esas imágenes, hay productores de que están realizando la inclusión de lombrices, el lombrihumus dentro de sus terrenos, de parcelas pequeñas, y también productores que están realizando diques de contención para la retención de los suelos por las lluvias, porque en el territorio de Del Rama pues es poco los meses secos y tenemos mayor cantidad de presencia de lluvia. Por ende, ¿verdad?, este territorio es bastante propenso a presentar cárcava, a presentar todas estas zanjas. Por ende, nosotros realizamos, ¿verdad?, diques de contención para recuperar esos suelos perdidos. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, es muy importante tener en cuenta la inclusión de estas gramíneas, de estas leguminosas. Cuando nosotros vamos a incluir gramíneas, ¿verdad?, no lo tomemos como que va a ser un cultivo principal. Pongamos un ejemplo. Si tenemos una parcela, ¿verdad?, pequeña, de una manzana, un ejemplo, y nosotros queremos realizar la rectificación o moderar ese suelo, llevándolo a un suelo bueno. Entonces, sembramos el sorgo, ¿verdad? Previo a que este cultivo florezca, nosotros vamos a realizar el acame, ¿verdad? Este acame lo vamos a hacer con un barril que lleve algo pesado por dentro. Puede ser que esté con agua, puede ser que esté con arena, ¿verdad? Con el objetivo de que ese peso acame todo el cultivo, ¿verdad? Para que este quede cubriendo el suelo. Al mismo tiempo, ¿verdad?, este se va a ir desintegrando, va a ir mejorando la condición del suelo en cuanto a la materia orgánica, va a ir integrando nutrientes, va a ir rectificando poco a poco el suelo. Cuando nosotros ya vayamos a establecer el cultivo principal, que nosotros, ¿verdad?, vamos a hacerlo producir, ya el suelo ya va a tener una condición diferente a como la teníamos al principio. Entonces, esto, ¿verdad?, tal vez observan aquí a este productor que él está realizando el método de doble surco para la siembra de frijol, para la siembra de leguminosas, con el objetivo, ¿verdad?, de aprovechar la mayor cantidad del suelo y tener una buena producción. En este aspecto, ¿verdad?, la rotación de cultivo, no solamente la rotación de cultivos, sino también el asocio de los cultivos va a permitir, ¿verdad?, de que nosotros poco a poco vayamos mejorando el suelo. Hasta aquí, ¿verdad?, mi intervención. Muchísimas gracias por haberme escuchado.